Buenas, nosotros vamos a hablar del método de selección de materiales mediante análisis de falla. Nuestro grupo está conformado por Eric Pimentel, Fernando Beltret y su servidor, Leandro Sanz. Antes de entrar en materia, lo primero que tenemos que saber es qué es una falla cuando hablamos de los materiales. Una falla es la incapacidad de un objeto o elemento de poder desempeñar su aplicación y puede ser producto de la pérdida de la integridad física del componente. Una falla en los materiales ingenieriles es extremadamente peligrosa, ya que puede traer como consecuencia desastres industriales, civiles y en cualquier área en donde se implementen. Estos desastres se pueden traducir en pérdidas humanas, materiales y financieras. Los motivos para la falla de un material. Estos motivos pueden ser dos. El primero, la fractura, y bien sabemos que una fractura es básicamente la separación, abertura o vacío que existe en una pieza que debería ser continua. Esta fractura puede o no dividir el objeto en dos piezas o más. El segundo motivo son las deformaciones. Las deformaciones son procesos irreversibles que se generan en los materiales una vez que el material excede el límite de fluencia. Esa deformación permanente es difícil de observar en componentes industriales, pero afectan la posición y la forma. El cambio de la posición y la forma varía los parámetros de diseño y puede generar una falla. Tipos de ensayos. Existen dos tipos de ensayos. El primero son los ensayos destructivos, los cuales se definen como aquellos ensayos que se realizan a un material mediante el uso de herramientas o máquinas las cuales producen una alteración irreversible de su composición química, mecánica o de su geometría dimensional. Los tipos de ensayos destructivos son ensayos destructivos químicos, físicos y mecánicos. Por otro lado, tenemos los ensayos no destructivos. Son aquellos ensayos que no alteran la forma ni las propiedades de un objeto. No producen ningún tipo de daño en él o el daño es prácticamente imperceptible. Este tipo de ensayos sirven para estudiar propiedades físicas, químicas o mecánicas de algunos materiales. Algunos tipos de ensayos no destructivos son inspección visual, líquidos penetrantes, ondas electromagnéticas, ondas acústicas, partículas subatómicas, partículas magnéticas y corriente inducida. Análisis de fallas. El análisis de fallas consiste en examinar la pieza, su diseño, métodos de fabricación, material elegido, condiciones de operación y causas de la falla. Dentro de los procedimientos empleados para identificar todos los elementos relacionados con la falla, se emplean ensayos no destructivos y destructivos. Análisis de modo de falla y efectos ANFE. El análisis de modos de fallas y efectos FMEA es un método utilizado para prevenir fallas y analizar los riesgos de un proceso mediante la identificación de causas y efectos a fin de determinar las acciones que se utilizarán para inhibir las fallas. El modo de fallas está relacionado con el hecho de cómo un proceso puede ser llevado a operar de manera deficiente y estar compuesto por tres elementos: efecto, causa y detección. El efecto es la consecuencia de lo que la falla puede causar al cliente. La causa es lo que indica la razón por la que se produjo el error y la detección es la forma utilizada en el control del proceso para evitar las posibles fallas. El FMEA tiene por objetivo identificar, delimitar y describir las no conformidades generadas por el proceso y sus defectos y causas, a través de acciones de prevención, poder disminuir o eliminarlas. Método AMEF o FMEA es un conjunto de directrices, un método y una forma de identificar problemas potenciales y sus posibles efectos en un sistema con el fin de priorizarlos y concentrar los recursos en planes de prevención, supervisión y respuestas. Los pasos para aplicar este método son: paso 1, planificación y preparación. Paso 2, análisis de la estructura. Paso 3, análisis de la función. Paso 4, análisis de la falla. Paso 5, análisis de riesgo. Paso 6, optimización. Y paso 7, documentación de los resultados. Tipos de AMEF o FMEA. Existen tres tipos fundamentales. AMEF de sistema o SAMEF asegura la compatibilidad de los componentes del sistema. Aplicado a sistemas, sirve como herramienta predictiva para detectar posibles fallas en el diseño del software. Otro tipo sería el AMEF de diseño o DAMEF. Reduce los riesgos por errores en el diseño,
aumentando las probabilidades de anticiparse a los efectos que pueden llegar a tener en el usuario o en el proceso de producción. Y por último, AMEF de proceso, o PAMEF. Revisa los procesos para encontrar posibles fuentes de error, aumentando las probabilidades de anticiparse a los efectos que puedan llegar a tener en el usuario o en etapas posteriores de cada proceso. Procedimiento de un AMEF. Paso 1. Objeto de aplicación e información previa. Y es que no podemos intervenir en un sistema, proceso o producto sin tener información previa. Por ejemplo, diagramas, especificaciones, planos de diseño, etc. En este paso se debe contar con un mapeo de las actividades o partes que se van a realizar. Paso 2. Conformación del equipo. No podremos realizar un análisis AMEF sin contar con un equipo que tenga conocimiento del objeto de aplicación. No es necesario que todo el equipo tenga conocimiento de AMEF si existe un líder de equipo, aunque esto sí es recomendable. Este líder, por su parte, será la persona que guíe las reuniones y documente el análisis. Por lo tanto, su conocimiento en la metodología debe ser muy profundo. Paso 3. Descripción de los ítems. La descripción de los ítems a analizar puede ser diferente dependiendo de qué perspectiva se utilice, aunque se recomienda utilizarlas todas. Cada una de estas perspectivas pueden ser perspectiva de componente, del factor y perspectiva de secuencia. El paso 4 es determinar los modos de fallo y en este se deben determinar los distintos modos de fallo desde cada una de las perspectivas del paso anterior. Los modos de fallo son aquellas anomalías que se pueden presentar al momento de realizar una labor. Y algunos ejemplos de estos podrían ser como se muestran en la tabla. Y si elegimos el primero, por ejemplo, programar información del libro en máquina, algunos modos de fallo que se podrían presentar son que la información que llega al trabajador es incorrecta o que hubo un error en la digitación y así por el estilo. Para el paso número 5 se deben determinar los efectos de modos de fallo. Para cada uno de los modos de fallo identificados se deben determinar los efectos que genera. Es importante que al determinar los efectos nos concentremos en los efectos inmediatos y no en los posteriores. El paso 6 es la calificación de la severidad y la severidad usualmente se clasifica en una escala del 1 al 10, siendo 1 insignificante y 10 catastrófico. El paso 7 es la determinación de las causas. Para cada uno de los modos de fallos se debe determinar las causas que lo generan. Herramientas como el análisis de Ishikawa, un Pareto o 5 porqués son muy útiles para esta tarea. Este proceso, por supuesto, es un paso muy importante porque al encontrar la causa por la cual se presentan los riesgos, será más probable que la actividad genere buenos resultados. El paso 8 es la calificación de la ocurrencia y en este se determina el índice de ocurrencia o frecuencia, que no es más que la estimación de la probabilidad de que ocurra un fallo por la causa anotada. El paso número 9 consiste en identificar los controles y a partir de las causas ya anotadas se identifican los controles, procedimientos, acciones, mecanismos o pruebas que actualmente se emplean para evitar que las fallas se generen y lleguen al cliente. El paso número 10 es la calificación del grado de detección del control y en esta se le asigna el grado de detección a cada uno de los controles. Es decir, que se va a estimar que también los controles identificados pueden detectar una causa o su modo de falla. El paso número 11 es calcular el número de prioridad de riesgo, NPR, y este se calcula mediante una simple operación matemática, que es la multiplicación o el producto del grado de severidad, el grado de ocurrencia y el grado de detección. El paso número 12 ya es la toma de acciones
y en este las acciones pueden estar dirigidas a cambiar el diseño o el proceso con el objetivo de reducir la severidad o la ocurrencia. El paso número 13 es calcular un nuevo NPR y esto se hace ya que cada vez que se implementa una acción es conveniente calcular un nuevo NPR para determinar si la acción fue eficaz. Entonces, siendo esta una de tantas técnicas para la gestión de riesgos, podemos diferenciarlas por las ventajas y desventajas o ventajas y debilidades que se presenten en la misma. Y para esta existen muchas ventajas, pero se podría mencionar las siguientes cuatro, que son que aumenta la efectividad de los procesos, logra el objetivo con menos recursos, reduce los costos de mantenimiento y asociados a los errores, mejora la satisfacción del cliente al evitar que reciba productos o servicios defectuosos o que no cumplen con sus requisitos y mantiene el conocimiento de la empresa al ser un método bien documentado. Entre las limitaciones o debilidades que se pueden determinar están las clasificaciones basadas en los factores de severidad, ocurrencia y detención tienen una misma ponderación. Esto puede conllevar a que un modo de fallo que, por ejemplo, presenta una alta severidad tenga un NPR más bajo, sin importar que debería ser prioridad para ejecutar las acciones correctivas. El éxito del análisis de modo y efecto de fallas está dado por la experiencia y conocimiento de los miembros sobre el producto, proceso o sistema que se analiza. Y pueden generarse algunos NPR con el mismo valor a pesar de tener diferentes combinaciones de severidad, ocurrencia y detección. También está que el cálculo matemático del NPR es sensible a la variación en la severidad, en la ocurrencia y en la detección. Y por último, como última debilidad, se puede mencionar también que el NPR se limita a los riesgos asociados a la seguridad y este no considera otros factores de riesgos como son los económicos. Ahora vamos a realizar un contraste entre la metodología MEF y la metodología ASHB. La metodología ASHB consta de 4 etapas, las cuales son traducir. En estas se expresan los requerimientos, funciones o restricciones. En el ranqueo se encuentran los materiales. En el filtrado se eliminan los materiales del ranqueo que no podrían desempeñar el trabajo, y en la documentación, en el cual se investiga más a fondo sobre la historia de la familia de los candidatos ranqueados y filtrados, y también se realiza el eco-audit. Como pudimos observar anteriormente, la metodología ASHB es una metodología empleada para el desarrollo de un proyecto, la cual nos proporciona una serie de pasos para llevar a cabo una correcta selección de un material. Sin embargo, la metodología MEF no es una metodología para la selección de material, sino para el análisis de falla. A pesar de esto, sí se desarrolla una selección de un material de manera errónea. Esto es una de las principales causas que conlleva a que los materiales presenten fallas. No es posible realizar una comparación como tal con la metodología de ASHB, porque ambas tienen finalidades distintas. Sin embargo, algunas cosas de esta metodología pueden servir de ayuda, como la realización de distintas pruebas de tensión, compresión, flexión, entre otras, que sirven para reconocer si se tomaron en cuenta de manera correcta factores externos que podrían afectar el material, como se hace en la metodología AMEF. Al realizar un contraste entre las metodologías AMEF y la metodología FTA, podemos lograr ver que se diferencian en que la MEF es un método inductivo de análisis. Este tiene como objeto analizar los efectos de fallas de un solo componente o en función de un equipo o un subsistema de dicho equipo.
El FTA es un método más deductivo, descendente y dirigido a analizar los efectos de iniciar fallas y eventos en un sistema más complejo. La MEF no considera los eventos externos, mientras que el FTA sí los considera. Y, en resumen, el AMEF es bueno para catalogar de forma exhaustiva las fallas iniciales y en la identificación de sus efectos locales, pero no es bueno para examinar los fallos múltiples o sus efectos a nivel del sistema, mientras que el FTA, en resumen, es muy bueno para mostrar cuán resistente es un sistema a fallas simples o múltiples, pero no es bueno para encontrar todas las posibles fallas iniciales. Ahora vamos a realizar un ejemplo de la metodología MEF desarrollada con objeto de estudio un bolígrafo. Para la realización de la metodología MEF, lo primero que debemos tener en cuenta es cuáles son los componentes de nuestro producto. En este caso, los componentes que identificamos del bolígrafo son el tapón, el mango, la punta y el tubo de tinta. Estos tienen como función cubrir la punta del bolígrafo, soportar la punta y el tubo de tinta, dosificar la tinta y contener la tinta respectivamente. Luego de haber obtenido el producto, los componentes y funciones del producto en específico con el que vamos a trabajar, debemos obtener cuál es la falla y cuál es el efecto de cada uno de estos componentes. Para el tapón encontramos como falla que no se pueda insertar al mango, y el efecto que traería esa falla o la consecuencia es que se pierda el tapón o que se derrame tinta. Para el mango, la falla que esté roto, que no cumpla con las especificaciones, el efecto de esta falla sería que la punta no quede totalmente fija y cause errores al escribir. La falla de la punta sería que esté rota o obstruida, y la falla sería que no dosifique la tinta y que también que se derrame la tinta. Y el tubo de tinta, que es el tubo interno dentro del lapicero que contiene la tinta, la falla de este es que esté roto o que no se inserte bien en la punta, y el efecto de este es que se derrame la tinta. Después de haber encontrado las fallas, debemos encontrar las causas como aquí las mencionamos, que son diseño inadecuado, deficiencia en la materia prima, deficiencia en el proceso de calidad y deficiencia en la materia prima para el tubo de tinta, la punta, el mango y el tapón. El siguiente paso para realizar la metodología es el control. En el control realizaremos un grupo de acciones las cuales van a evitar que la falla tenga menos probabilidad de que pase o limitar a cero la ocurrencia de la falla. Después se definen los criterios de probabilidad. Hemos decidido que los criterios de probabilidad se definirán de la siguiente manera: altamente improbable con un 1, muy baja probabilidad de 2 a 3, probabilidad media de 4 a 6, alta probabilidad de 7 a 8 y muy alta probabilidad de 9 a 10. Para el apartado de severidad, básicamente se trabaja con el mismo criterio. Una muy baja severidad se le clasifica con un 1, severidad baja de 2 a 3, severidad promedio de 4 a 6, una severidad alta de 7 a 8 y muy alta severidad de 9 a 10.
Para el criterio de detección es básicamente lo mismo que los criterios anteriores. La probable detección le asignamos un 1, la baja probabilidad de detección de 2 a 5, probabilidad media de detección de 6 a 8, alta probabilidad de no ser detectado un 9 y probabilidad muy alta de pasar por desapercibido un 10. Así quedó la tabla final de la MEF. Aquí está el componente, funciones, falla, efecto, causas, control, los distintos criterios y su resultado final. Aquí podemos ver que el tubo de tinta es el más delicado, seguido de la punta, y después quedan en empate el tapón y el mango. Esto fue todo de nuestro grupo. Gracias por su atención.